¿Crees que lo perdí todo? No, solo me diste permiso para destruirte. Abróchate el cinturón. Porque lo que ocurrió esa noche no fue un drama de oficina común ni las peleas mezquinas de la política corporativa. No. Lo que sucedió rozó lo apocalíptico, una implosión tan espectacular que dejó marcas de quemadura en los mismísimos cimientos de la empresa que ayudé a construir. Durante 7 agotadores años, Richardson Tech no fue solo mi lugar de trabajo. Era mi segundo hogar, mi campo de pruebas y, en muchos sentidos, mi creación personal. Fui yo quien diseñó todo el sistema nervioso digital de la compañía. Las capas de seguridad, la arquitectura de servidores, los protocolos de enrutamiento, la infraestructura de cumplimiento normativo, todo llevaba mis huellas dactilares. Cada noche tardí escribiendo líneas de código, cada mañana con ojos enrojecidos depurando errores, cada auditoría de sistemas que mantenía a los reguladores satisfechos, eso era yo. Cargué sobre mis espaldas el esqueleto tecnológico de esta compañía pieza por pieza hasta que pudo erguirse lo suficientemente alto como para llamarse contendiente en la industria. Y no era solo un empleo, era familia. Marcus Richardson, el fundador y CEO, no era solo el hombre que firmaba mis cheques. Era mi suegro. Neciamente creí que casarme con su hija Emma significaba que formaba parte de algo permanente, protegido, duradero. Que estar unido por sangre, o al menos por ley, me daría una participación que ningún descenso trimestral o lucha de poder podría tocar. Resulta que, cuando el dinero y el poder entran en la ecuación, los lazos familiares se disuelven más rápido que el azúcar en agua hirviendo. La fiesta anual de Navidad era el teatro favorito de control de Marcus, y esta no fue diferente. Celebrada en el gran salón de baile de un hotel que probablemente cobraba más por noche que lo que algunos empleados ganaban en una semana, era un derroche de extravagancia curada. La sala era un espectáculo. Nieve artificial salía sin cesar de máquinas ocultas para que nadie tuviera que lidiarse con el verdadero clima de diciembre. Un abeto Douglas de 20 pies traído desde la mitad del continente se erguía como un monumento al exceso, y una araña de cristal brillaba sobre las cabezas, colgando como la espada de Damocles sobre 200 personas demasiado deslumbradas o demasiado asustadas como para cuestionar lo absurdo. Marcus prosperaba en ese entorno. Era su coliseo y nosotros éramos su público. Disfrutaba interpretando al emperador benévolo, repartiendo regalos, aumentos y ascensos como un Santa Claus de Aibileague con gusto por el drama y el control. Emma estaba deslumbrante esa noche con su vestido de cóctel plateado, la tela capturando la luz cada vez que se movía. Reía con su hermana Katie junto a la estación de postres, el resplandor de las luces parpadeantes enmarcándolas como si fueran las estrellas de la velada. Katie, siempre la exhibicionista, echaba la cabeza hacia atrás al reír, fuerte, teatral, desesperada por ser vista. Era menos una risa y más una actuación, como si estuviera constantemente audicionando para una escena de comedia romántica que nadie había escrito aún. Ambas rondaban los 30, pero en ese momento, riendo juntas, parecían adolescentes descubriendo su encanto por primera vez. Entonces Marcus subió al escenario. Su voz profunda y autoritaria retumbó en la sala como un trueno, exigiendo atención. Damas y caballeros, tronó mientras un cuarteto de jazz bajaba el volumen hasta el silencio. Esta noche celebramos otro año récord. Las palabras resonaron contra las paredes del salón, mientras un proyector detrás de él mostraba el logotipo de Richardson Tech, adornado en rojo y verde festivo. La sutileza nunca había formado parte del vocabulario de Marcus. Apreté mi copa con más fuerza porque sabía lo que venía. Ese año récord se había construido sobre mis diseños, mi middleware, mi arquitectura de sistemas, mis marcos de cumplimiento. Las horas que invertí en esta compañía harían sonrojar a un banquero. Mi sacrificio compró este éxito y aquí estaba él, al mando, inclinándose por un trabajo que no entendía y que nunca podría haber ejecutado. Su voz podía vender glaciares a pingüinos y la multitud lo adoraba por ello. Luego llegó la actuación principal. Llamaron a Katie al escenario y Marcus desplegó su discurso empalagoso sobre los valores familiares. Esa frase, valores familiares, era su escudo y arma favorita. Para él no significaba más que haber nacido en su linaje y sonreír bonito para las cámaras. Katie subió al foco con un chillido tan agudo que casi rompió cristal. Saltó, literalmente saltó, hacia Marcus como si le hubieran dado un boleto al baile de graduación de sus sueños. La multitud estalló en aplausos, flashes de cámaras explotando en todas direcciones. Los teléfonos se alzaron sobre las cabezas para grabar el momento para Instagram y los boletines corporativos. Katie abrió la caja envuelta con cinta con todo el flair de una actriz de Broadway, jadeando fuerte ante el elegante llavero de BMW dentro.
La actuación fue impecable. No importaba la verdad de que había estado al volante de coches de lujo desde los 16. Para la multitud, esta era una historia de mérito recompensado. Una joven ejecutiva trabajadora elogiada por su pensamiento innovador, ascendida a vicepresidenta de estrategia de marketing. Casi me ahogo con mi bebida. Vicepresidenta de estrategia de marketing. Katie, que había pasado los últimos 6 meses llenando LinkedIn con citas motivacionales y llamándole investigación de mercado. Katie, que pensaba que pivotar era un movimiento de baloncesto y sinergia, una clase de ejercicio de moda. Sin embargo, ahí estaba, elevada a liderazgo senior porque compartía el ADN de Marcus. Cañones de confeti explotaron como fuegos artificiales, cubriendo la sala con plata y oro. Serpentinas se adherían a smokings y vestidos, cayendo en bebidas y postres. Un trozo con forma de estrella flotó hasta mi whisky sour. Lo saqué y lo tiré al suelo donde se unió a miles de otros cubriendo el mármol en un despliegue brillante de teatro corporativo. Al otro lado del salón, los ojos de Emma encontraron los míos. Me dio esa mirada, la que era mitad advertencia y mitad súplica. No arruines este momento. No me avergüences. Alérate por Katie. Levanté mi copa en un brindis burlón, forzando una sonrisa. Porque ¿qué más podía hacer? Ponerme de pie y anunciar que este año récord era el resultado directo de mis ojos inyectados en sangre y tazas de café vacías. Debería haber desplegado mi currículum, recitado las patentes registradas a mi nombre y recordado a la multitud que la columna vertebral tecnológica de Richardson Tech no existiría sin mí. Fue entonces cuando Marcus me miró, realmente me miró, su sonrisa curvándose lentamente, extendiéndose con la precisión de un derrame de aceite sobre el agua. Era carnívora, fría, calculada. Y en ese momento sentí un escalofrío asentarse en mis entrañas, más agudo que el aire ártico que salía de los ventiladores sobrecargados arriba. «Pero esperen», dijo Marcus, su tono deslizándose en el falso encanto de un presentador de concurso. «Hay un regalo más que dar esta noche». Toda la multitud dirigió su atención hacia mí. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Incluso los camareros equilibrando bandejas plateadas de champán y hors d'oeuvres se congelaron como estatuas, sintiendo el peligro. El cambio fue palpable. 200 personas conteniendo colectivamente la respiración, hambrientas de drama. Marcus levantó una bolsa en su mano. No una caja envuelta con cinta elegante como la de Katie, sino una simple bolsa de compras de un minorista de lujo. El contraste era deliberado y todos lo vieron. «Sube aquí, hijo», llamó. Subió boteando justo lo suficiente de burla como para que la palabra «hijo» me cortara como una cuchilla. El camino al escenario se sintió interminable, como moverse a través de melaza. Susurros zumbaban en el aire a mi alrededor, fragmentos de lástima y anticipación. Pobre tipo. Al fin lo vio venir. La mitad de la sala sabía exactamente lo que estaba pasando antes que yo, lo que debería haber sido mi primera señal de advertencia. Esto no era espontáneo. Este espectáculo había sido ensayado. Cuando llegué al escenario, Marcus extendió la bolsa con un floreo. Desde el fondo de la sala, podría haber parecido generoso. De cerca, se sintió como un arma cargada colocada en mis manos. «Adelante», me urgió, su sonrisa nunca flaqueando, sus ojos brillando con deleite cruel. 200 pares de ojos se acercaron más, ansiosos, expectantes, saboreando la escena. No estaban viendo una celebración. Estaban presenciando una ejecución vestida de brillo y champán. Dentro de la bolsa, encontré un billete nítido de $2 descansando ordenadamente sobre algodón negro doblado con precisión casi militar. Mis manos se movieron lentamente, casi ceremonialmente, mientras levantaba la camisa y la sacudía. La tela se desplegó como una bandera, revelando letras blancas en bloque que gritaban en el pecho como pintadas en neón. «Recientemente desempleado». Por una fracción de segundo, la sala quedó en silencio. Y luego golpeó. La risa comenzó en la esquina trasera, pequeña y aguda, antes de ondularse hacia adelante como una ola taída ganando velocidad. Rodó por los suelos de mármol y rebotó en las arañas de cristal. Cada eco creciendo más fuerte, más cruel, más implacable. Era el tipo de risa que se alimenta de sí misma, construyéndose en algo monstruoso. Incluso el cuarteto de jazz vaciló, bajando sus instrumentos mientras observaban el espectáculo desplegado, reacios a musicalizar este grotesco show de comedia corporativa. El sonido era insoportable, pero la risa de Emma cortó más profundo. No porque fuera la más fuerte, aunque ciertamente se oyó, sino por lo que vino después. Extendió la mano,
Me palmeó el pecho como se recompensa a un perro por un truco, y sonrió lo suficientemente amplio para que 20 personas cercanas lo vieran. «Oh, cariño», dijo, su voz boteando diversión. «Deberías haber visto tu cara». Eso rompió algo dentro de mí. 200 pares de ojos me desmenuzaron como buitres circundando un cadáver, diseccionando cada tic de mi expresión. Su risa no era solo ruido. Era vidrio rompiéndose, cortando agudo, alojándose profundo. Marcus estaba en el escenario, su sonrisa extendiéndose con el triunfo calmado de un maestro de ajedrez que había orquestado este final meses antes. Katie reía detrás de su mano, aferrando sus nuevas llaves de coche como si la broma fuera solo otro chiste en su velada perfecta. El movimiento inteligente, el esperado, habría sido seguir el juego, soltar algún comentario ingenioso, encoger los hombros, hacer una broma autodespreciativa sobre finalmente tener tiempo para pescar. O como Emma ya no podría quejarse de que trabajara hasta tarde, convertir la humillación en humor que complaciera a la multitud, darles lo que querían y cojear lejos con los restos de dignidad que quedaran. Pero no les di esa satisfacción. En cambio, doblé la camisa con la misma precisión cuidadosa que probablemente habían usado los asistentes de Marcus para escenificar toda esta farsa. La coloqué de vuelta a la bolsa, cerré la parte superior lentamente y tomé una respiración que quemaba como tragar fragmentos de vidrio. «Gracias», dije. Mi voz se oyó lo suficiente para que toda la sala la escuchara. Calma, uniforme, sincera, casi demasiado sincera. Esto es exactamente lo que necesitaba. La risa tropezó. No murió por completo, pero vaciló, se enredó en sí misma, confundida. La sonrisa de Marcus parpadeó solo por un segundo, como un interruptor defectuoso chispeando en la oscuridad. Porque mi gratitud no estaba en su guión. Había planeado rabia, humillación, tal vez lágrimas. No había planeado que le agradeciera. Me giré y caminé lejos, cada paso deliberado. El sonido de mis zapatos golpeando el mármol más fuerte que los aplausos para Katie. En el camino de salida, pasé por rostros familiares congelados en gestos a medio hacer. Jim Parr captó mi mirada y articuló un silencioso «lo siento» y le creí. Su expresión llevaba arrepentimiento real. Daniel Pique, el CFO, levantó su copa de champán en un saludo burlón como brindando por mi funeral. Sarah Knox de Recursos Humanos de repente se fascinó con su portapapeles, hojeando papeles que no importaban, evitando mis ojos como si fuera la culpa misma. La estación de ballet estaba benditamente tranquila. Un chico joven, tal vez de 19, apenas lo suficientemente mayor para alquilar el smoking que llevaba, me miró nervioso, como temiendo ser atrapado en un fuego cruzado que no entendía. «Señor», preguntó, moviéndose incómodo en zapatos lustrados. «¿El sedán gris?», le dije, entregando mi ticket. «Tómate tu tiempo». Detrás de mí, el rugido del salón se reanudó, hinchándose con nueva risa, nuevas conversaciones, nueva alegría fabricada. Nadie me siguió. Ni Emma. Estaba demasiado ocupada absorbiendo felicitaciones por el ascenso de su hermana, deslizándose cómodamente en su rol de hermosa esposa corporativa. Nadie vino a ver cómo estaba. Nadie preguntó. Mi caída ya había sido tragada por la fiesta, digerida por la máquina de la interminable pompa de Richardson Tess. Pero mientras esperaba que mis llaves tintinearan en mi palma, algo inesperado sucedió. Empecé a sonreír. No era forzado. No era amargo. Era el tipo de sonrisa que viene cuando sabes algo que el resto del mundo no sabe. Porque pensaban que este era el final de mi historia. Pensaban que su ejecución pública me había enterrado. Lo que no podían imaginar era que esto era solo el acto de apertura. Lo que Marcus Richardson estaba a punto de aprender, lo que todos estaban a punto de aprender, era que su desechable yerno había estado preparando su propio jaque mate durante mucho, mucho tiempo. Durante 18 meses, había estado registrando patentes silenciosamente bajo mi propio nombre. Cada presentación era perfectamente legal, perfectamente documentada, manejada por la misma firma de propiedad intelectual que gestionaba el trabajo de Richardson. Mantenían a los clientes en silos separados para evitar conflictos de interés. Irónicamente, esa misma estructura hacía mi independencia invisible. No tenían idea de North Star Systems, el modesto LLC que había registrado en una parte olvidada de la ciudad. Desde fuera, parecía una startup fallida. Solo un edificio de ladrillo con pintura descascarada. Asfalto agrietado en el estacionamiento. Malezas empujando obstinadamente a través del concreto roto. Una farola parpadeante zumbaba afuera como si no la hubieran cambiado desde la era Clinton.
Pero detrás de esas paredes cansadas vivían servidores tumbando con intensidad silenciosa, maquinaria que contenía suficiente dinamita digital para destripar a Richardson Tech desde adentro. No sabían de las puertas traseras, lo que yo llamaba interruptores de eliminación que había incrustado en cada sistema crítico. Parecían caminos administrativos estándar, del tipo que cualquier equipo de ti miraría y descartaría. Pero eran más que eso. Era mi póliza de seguro. Palancas ocultas que me daban control si la compañía alguna vez intentaba deshacerse de mí. Lo más importante, no sabían del contrato federal de logística. El premio dorado que Marcus ostentaba como prueba del ascenso de Richardson Tech a la realeza de contratos gubernamentales. Ese contrato dependía enteramente de mi motor de auditoría de cumplimiento, un sistema que solo estaban usando bajo una licencia temporal. Una licencia programada para expirar a la medianoche del 31 de diciembre, a menos que Richardson cumpliera una serie de estrictos requisitos de pago y seguridad, requisitos que habían estado ignorando casualmente durante 6 meses. Todo el acuerdo colapsaría bajo su propio peso. Había documentado cada violación con la precisión de un abogado construyendo un caso. Esa noche, mientras conducía mi sedán hacia el edificio de ladrillo destartalado que ahora consideraba mi cuartel general, me sentí vivo de una manera que no había sentido en años. El resplandor de las farolas se difuminaba en mi parabrisas. Mi teléfono vibraba sin parar con textos de la fiesta. Daniel Pique enviando un emoji de martini con una cara llorando de risa. El intento de simpatía de Sarah Knox con un pensando en ti, manos en oración. Ingenieros Junior enviando variaciones de tío, brutal o lo siento, hombre. Los silencié todos con un botón porque ya no necesitaba simpatía. ¿Dónde estaban estas personas cuando Marcus escenificó mi caída pública? ¿Dónde estaban cuando me humillaban frente a 200 testigos? Sus ojos fijos en mí, sus bocas selladas. Estaban demasiado preocupados por sus propias posiciones, su propia supervivencia para hablar. Bien, querrían, que crean que estaba acabado. Para cuando terminara, aprenderían la verdad. Marcus Richardson no me había enterrado esa noche. Solo me había dado el escenario para preparar su ruina. Exactamente a medianoche, hice clic en enviar el correo de terminación de licencia que había estado perfeccionando durante meses. Cada palabra elegida para máximo impacto legal y mínima satisfacción emocional. La línea de asunto era bellamente anodina. Aviso de terminación de licencia por incumplimiento de pacto. En algún lugar al otro lado de la ciudad, el teléfono de Marcus se iluminaba con alertas automáticas de sistemas que probablemente ni siquiera sabía que existían. Protocolos de seguridad fallando, conexiones de bases de datos agotándose, el motor de auditoría de cumplimiento que mantenía válido su preciado contrato federal apagándose como si alguien hubiera desconectado el soporte vital corporativo. Miguel Santos de Techvanti Labs había estado reclutándome silenciosamente durante meses con ofertas que harían llorar a hombres adultos. Su texto llegó a las 12:01 de la noche, el clima parece despejado. Nuestra vieja frase de código de la universidad, significando que todas las firmas estaban en su lugar, documentos legales archivados, piezas de ajedrez posicionadas para jaque mate. La belleza de ser subestimado es que te da espacio para maniobrar. Mientras Marcus estaba ocupado jugando ser CEO y Emma comprando bolsos de diseñador, yo había estado construyendo algo que ni siquiera sabían que existía. Algo limpio, algo legal, algo que haría que el truco de la fiesta de esa noche pareciera de aficionado. La mañana siguiente se sintió como Navidad y el Super Bowl envueltos en un hermoso paquete destructor de carreras. Bloomberg publicó noticias de última hora antes de que la mayoría tuviera su café. Richardson Tech enfrenta crisis de cumplimiento tras revocaciones repentinas de licencias de software. Sus acciones fueron suspendidas pendiente investigación sobre lo que funcionarios federales describieron como potencial incumplimiento de protocolos de seguridad requeridos para contratos gubernamentales. Pero esperen, mejoró. El artículo investigativo de Harper sobre Daniel Pique salió esa misma mañana. Primera página de la sección de negocios. Ella había estado rondando a Daniel como un tiburón que olía sangre pero no podía localizar la fuente. El paquete de documentación que le proporcione fue como la mañana de Navidad para periodistas investigativos. Gastos de viaje que harían sonrojar a príncipes saudíes. Contratos con proveedores en compañías fantasma que existían solo en papel. Cadenas de correos mostrando a Daniel presionando a proveedores para rebates de marketing que parecían sospechosamente kickbacks cuando hacías las cuentas. Mi favorito personal era la matrícula de la escuela privada de su hija escrita como gastos de educación ejecutiva porque aparentemente pintar con dedos avanzado en Manhattan Prep Academy era crucial para la estrategia corporativa de Richardson. La Comisión de Valores y Bolsa anunció una investigación preliminar en horas.
Martha Stewart fue a prisión por menos. Mi teléfono explotó con textos de pánico de la familia corporativa Richardson. Jim Park, reunión de junta de emergencia en 1 hora. Sistemas degradándose. Mark gritando sobre apagar y encender de nuevo. Algún ingeniero random. Todo se está cayendo a pedazos. Mitad de los servidores arrojando mensajes de error. Conexiones de bases de datos fallando. Incluso Sara de Recursos Humanos, Marcus gritando. Daniel sudando balas. Katie encerrada en su oficina llorando. Katie llorando. La misma Katie que había chillado de deleite por su BMW inmerecido ahora se daba cuenta de que las bromas tienen consecuencias cuando tratas con alguien que sabe dónde están enterrados todos los cadáveres digitales. Emma finalmente testeó alrededor del mediodía. ¿Qué hiciste? Miré su mensaje por 10 minutos, escribiendo y borrando respuestas. Todo desde explicaciones detalladas de la ley de patentes hasta simples declaraciones sobre lo que pasa cuando tratas al talento como desechable y asumes que lealtad significa estupidez. Me fui con la verdad. Dejé de permitir que la gente ría mientras pisa mi trabajo. Marcus llamó exactamente al mediodía porque aparentemente incluso en medio de colapsos corporativos, el hombre aún creía en el almuerzo de poder. Su voz tenía esa cualidad peligrosamente tranquila que usan los ricos cuando intentan no gritarle al servicio en público. «Ven aquí ahora», dijo, sin molestarse en saludos o decencia humana básica. Solo una orden directa del señor del feudo a su campesino rebelde. «No», dije, y el silencio que siguió fue tan completo que casi pude oír su cerebro cortocircuitarse. «Pero te encontraré en el lobby en 1 hora. Trae a tu abogado». La reunión en el lobby fue absolutamente hermosa. Priya Patel, mi abogada de propiedad intelectual, llevó luciendo como el tipo de abogada que cobra $400 la hora y los gana todos con pura competencia y crueldad calculada. Llevaba documentación que podría terminar la carrera de Marcus y probablemente su legado. Marcus apareció con su propio equipo legal, 3 tipos en trajes idénticos que parecían clonados en algún laboratorio de derecho corporativo. Detrás de ellos arrastraba a los pies Daniel Pique, luciendo como un hombre que había pasado la mañana conociendo a investigadores federales y sus preguntas puntuales sobre contabilidad creativa. «Esto es lo que va a pasar», empezó Marcus, intentando proyectar autoridad que funcionaba con miembros de junta y contratistas gubernamentales. «Vas a deshacer cualquier pataleta técnica que lanzaste anoche. Fingiremos que esto nunca pasó y tal vez, discutiremos traerte de vuelta con salario reducido». Salario reducido. Toda su compañía estaba girando en el desagüe. Investigadores federales probablemente estaban instalando campamento en la oficina de su CFO y él aún intentaba negociar desde una posición de fuerza que absolutamente no tenía. «Contraoferta», dije, abriendo la carpeta de Priya y desplegando documentos como repartiendo cartas en un juego de póker donde yo tenía todos los ases, solicitudes de patentes, acuerdos de licencia, avisos de incumplimiento de pago, informes de brechas de seguridad que había estado archivando durante meses mientras ignoraban cada recomendación, órdenes de cese y desista que ya habían sido served. El rastro de papel era tan completo que podría usarse como evidencia en escuelas de negocio sobre cómo no gestionar relaciones de propiedad intelectual. La cara de Marcus pasó por unos 15 colores diferentes antes de sentarse en un pálido que coincidía con los suelos de mármol donde sus empleados habían reído mi costa solo 18 horas antes. Fue entonces cuando Katie entró tambaleándose. Máscara corrida como si hubiera llorado horas, luciendo como una niña que acababa de aprender que las acciones tienen consecuencias en el mundo real. «No puedes simplemente hacer que esto desaparezca», suplicó. Y la desesperación en su voz casi fue suficiente para hacerme sentir lástima. «Casi. Hacer desaparecer ¿qué, Katie? Las patentes que registré legalmente, los contratos que tu padre incumplió sistemáticamente, la investigación federal sobre la contabilidad creativa de Daniel, o solo el hecho de que tu familia pensó que podían humillarme frente a 200 personas y yo seguiría construyendo su imperio gratis». Emma apareció detrás de ellos como un fantasma en su propio funeral. Aún con ese vestido plateado de la fiesta porque aparentemente la gestión de crisis no requería cambio de vestuario. Sus brazos cruzados sobre el pecho en esa postura defensiva que usaba cuando sabía que estaba equivocada pero no estaba lista para admitirlo. «Somos familia», intentó Marcus una vez más, como palabras mágicas que deshicieran 18 meses de preparación legal cuidadosa e incumplimientos documentados de pacto. «No», dije, levantándome del banco de mármol donde probablemente imaginaban que suplicaría perdón y prometería hacer desaparecer sus problemas. «No lo somos. La familia no reparte avisos de despido como favores de fiesta. La familia no ríe mientras destruye la carrera de alguien por entretenimiento».
Caminé hacia la salida mientras ellos estaban allí en sus ropas caras y poder heredado, finalmente entendiendo que algunos puentes no se pueden reconstruir después de que los has quemado tú mismo con napalm corporativo y humillación pública. TechBanti Labs resultó ser todo lo que Richardson Tech pretendía ser. Innovación real en lugar de mediocridad heredada. Trabajo en equipo real en lugar de círculos nepotistas de idiotas donde las calificaciones importaban menos que el ADN. Liderazgo que entendía la diferencia entre tomar crédito y ganarlo a través de trabajo real en lugar de visión ejecutiva y alineación estratégica. Miguel me dio una oficina en la esquina con ventanas que realmente se abrían. Un equipo de desarrollo que no necesitaba que le tomaran la mano cada 5 minutos y el tipo de presupuesto que hacía que la tacañería de Richardson pareciera exactamente lo que era. Gente rica siendo barata con el talento de otros. Mi primera contratación fue Jim Park porque la lealtad merece ser recompensada cuando realmente va en ambas direcciones. Le ofrecí un bono de firma que era más que lo que Richardson le había dado en aumentos anuales en 3 años, más equidad en proyectos que realmente estaría construyendo en lugar de solo manteniendo. Mientras ejecutivos tomaban crédito, Jim miró la hoja de oferta y empezó a reír. La buena risa, no la cruel a la que yo había sido sometido en la fiesta de Marcus. «Sabes que te están llamando Lucifer allá», me dijo Jim durante su primera semana. Sara de Recursos Humanos sigue hablando de cómo traicionaste la confianza familiar. ¿Confianza familiar? Claro. Porque confiar en que tu familia no te humillaría públicamente era aparentemente demasiado pedir. Pero esperar que siguieras construyendo su imperio después de tratarte como basura era solo dinámica familiar natural. Iniciamos una línea de ayuda para proveedores más pequeños que habían sido exprimidos por los esquemas de kickbacks de Daniel. Compañías forzadas a elegir entre pagar sobornos disfrazados de tarifas de marketing o perder sus contratos con Richardson por completo. Resultó que había muchos y todos tenían historias sobre la interpretación creativa de Daniel de prácticas éticas de negocios. Un año después estaba organizando mi propia fiesta de Navidad en TechBanti Labs y la diferencia que hace un año cuando estás rodeado de gente que realmente merece estar allí era absolutamente increíble. Miguel trajo la receta de tamales de su abuela, no alguna tontería catering de una compañía que cobraba por servilleta fancy. Jim de alguna manera había manipulado la máquina de café para dispensar chocolate caliente porque aparentemente ser un genio de redes también te convertía en mago de bebidas. Pri apareció con champán que costaba más que el pago de coche de la mayoría. E incluso Harper Reed trajo su premio de periodismo porque estaba genuinamente orgullosa y quería compartir el momento con gente que había ayudado a hacerlo posible. Hasta la señora Rossi de café de mi edificio de apartamentos se unió, trayendo una bandeja de sus legendarios cannoli y quejándose en grueso acento de Brooklyn sobre cómo todos estábamos demasiado flacos. Fue entonces cuando la alerta de noticias de última hora cortó nuestra conversación como un cuchillo a través de papel de regalo. Richardson Tech será adquirida en venta de distrés tras crisis de cumplimiento de 1 año e investigación federal. Acciones abajo 73% desde máximos precrisis. La sala quedó en silencio excepto por el zumbido de servidores y el ronquido apenas reprimido de risa de Miguel. En pantalla, mostraban footage de archivo del edificio Richardson. El mismo torre de vidrio donde había pasado 7 años construyendo sueños de otros mientras planeaba mi destrucción. Dependencia catastrófica en licencias de propiedad intelectual revocadas, decía la presentadora, leyendo notas como entregando un obituario de alguien. Multas regulatorias han congelado el pipeline de contratos federales de la compañía, mientras investigaciones ongoing de la SEC sobre irregularidades financieras han espantado inversores y desencadenado múltiples demandas de accionistas. Mi teléfono vibró con un texto grupal al viejo hilo familiar Richardson que había olvidado dejar porque honestamente había estado demasiado ocupado triunfando para recordarlos. Marcus había escrito: «Enciendan las noticias». Me los imaginé sentados en ese atrio de mármol donde habían reído mi costa 12 meses atrás. El mismo suelo ahora reflejando caras grises mientras veían su imperio ser vendido pieza por pieza para pagar los errores de Marcus y las tarifas legales de Daniel. La misma araña que había brillado sobre su risa cruel, ahora iluminando su funeral corporativo. El pequeño billete de $2 estaba enmarcado en mi escritorio. El regalo broma de Marcus que se había convertido en mi recordatorio favorito de exactamente cuánto valía para gente que pensaba que el valor neto era el único valor que importaba. Ese arrugado trozo de curso legal me había visto construir algo real, algo mío, algo que nadie podría quitarme con una bolsa de regalo y una Smirk. Miguel levantó su champán en un brindis que no se parecía en nada al gesto burlón de Daniel Pique de esa noche horrible, por construir cosas que duran. Todos chocaron copas mientras analistas de TV diseccionaban el colapso de Richardson con precisión quirúrgica.
Harper sonreía como si hubiera ganado la lotería. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Están usando tus patentes como casos de estudio en escuelas de negocios ahora. Cómo proteger la propiedad intelectual en asociaciones corporativas. Literalmente estás enseñando a la próxima generación cómo no ser jodido. La señora Rossi palmeó mi hombro con manos enharinadas y dijo algo en italiano que definitivamente se traducía como bien por ti, chico. Ella nunca había entendido exactamente a qué me dedicaba, pero entendía la diferencia entre gente que trabajaba por lo que tenía y gente que solo esperaba que se lo entregaran. Ya no necesitaba su aplauso. No necesitaba la aprobación de Marcus, ni la validación de Emma, ni la falsa amistad de Katie. Tenía algo infinitamente mejor. Un equipo que respetaba mi trabajo. Un futuro que había construido con mis propias manos.